Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar agrupando resistores en serie, paralelo y otra forma más que vamos a revisar en un momento, ¿ya? Entonces, clase. Agrupación de resistores. Resistores y estamos a 24, ¿cierto? 24 del 8. Oh, casi. Ahí sí. Ya. Primero, serie. Y nosotros para saber, en este caso, si es que está en serie o no, simplemente vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a decir que dos elementos van a estar en serie siempre que formen parte de un mismo camino, o si es que tuvieran, por ejemplo, o fueran alimentados por una fuente, por ellos circulaba la misma corriente. Ya lo voy a escribir. Dos o más elementos estarán o están en serie. Siempre que forman parte de un mismo camino. De un mismo camino. Voy a poner entre comillas ya. Mismo camino. ¿Ya? Además, si son alimentados por una fuente, por ello circularía la misma corriente. Por dichos elementos circularía la misma corriente. Y vamos a ver un ejemplo así, obviamente, de cómo se agrupan. Circularía la misma corriente. ¿Ya? Y aquí vamos a tener un ejemplo de elementos en serie. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Ahí, tendríamos un R1, suponiendo que está eso bien unido, ¿cierto? Tendríamos un R2. ¿Sí? Y ahí podríamos tener varias configuraciones. Podrían ser 3, 4, 5 elementos que estén en serie. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente si nosotros quisiéramos conocerla? Para calcular R equivalente, ahora hacemos lo siguiente. ¿Vale? Aplicamos la siguiente expresión. Aplicamos la siguiente expresión. Y la expresión va a ser esta. Va a ser simplemente la sumatoria, ¿cierto? R equivalente va a ser igual a la sumatoria de los elementos que nosotros tenemos, ¿cierto? Hasta n de los R sub i. ¿Ya? Estoy hablando en un circuito de las siguientes características. Vamos a escribirlo así. Por ejemplo, este R sub 1, ¿cierto? Aquí vamos a poner un R sub i. Y aquí un R sub n. Y ahí tendríamos nosotros que la resistencia equivalente sería la que nosotros veríamos acá. Esto es bastante importante, el hecho de que yo estoy siendo vista, por ejemplo, a través de los terminales de este circuito, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Me imagino que esto lo habían revisado, ¿no? Me pueden escribir en el chat si es que lo hayan revisado. Porque por lo general se ve como, yo diría, en ciencia media. Incluso me parece que en la PSU aparece. No estoy seguro si en todas. ¿Cierto? O por último, en electromagnetismo también, ¿cierto? Mi cucharita, ¿qué pasó con esto? Ahí. Alcancé así como rápidamente a hacerme el café. Muy bien. Ya, así que vamos a dejar de momento acá nuestro
nuestra agrupación en serie y vamos a trabajar ahora con la agrupación en paralelo, ¿ya? Y siempre podemos reciclar algo por acá. Vamos a reciclar. No, de hecho parece que no puedo reciclar tanto, ya lo vamos a escribir desde cero. Ya, ahora vamos a ver paralelo, ¿ya? Paralelo. Dos o más elementos estarán en paralelo siempre que estén conectados entre los mismos nodos. Fíjense que digo elemento, ni siquiera resistores. En el anterior me parece que también puse elementos, pero en este caso estamos trabajando específicamente con resistores ya. Al menos lo que nos interesa a nosotros calcular esta R equivalente. Dos o más elementos están en paralelo siempre que estén conectados entre los mismos terminales. Que estén conectados entre los mismos terminales. Estén conectados entre, y por si acaso la palabra clave aquí es el entre, los mismos terminales. Terminales. ¿Ya? Adicionalmente, también lo podemos comentar, ¿cierto? Si los elementos son alimentados por una fuente, dichos elementos estarían a la misma tensión. ¿Se fijan cómo hacemos como una especie de analogía con el caso anterior? Como que es como el dual más bien, ¿cierto? Si los elementos son alimentados por una fuente, son alimentados por una fuente. Alimentados por una fuente. Estos estarían al mismo nivel de tensión. Sí, estarían al mismo nivel de tensión. Estarían al mismo nivel de tensión. O más fácil, a la misma tensión. Más directo. A la misma tensión. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nosotros agruparíamos los elementos también. Ejemplo, para seguir la misma estructura. Ejemplo. Y aquí vamos a dibujar dos elementos que van a estar en paralelo. Vamos a tener acá este nodo, vamos a tener ese resistor y otro resistor más. Ya lo vamos a hacer bien simple, solamente con dos ahora y después abajo escribo la forma general de obtener, ¿cierto?, el equivalente, que es lo que nos interesa a nosotros en esta parte. Ya, ahí tenemos que estar en paralelo. Quiero que ustedes se fijen, ¿cierto?, que claramente en serie, como por ejemplo tenemos por acá, este es un solo camino, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le pongo acá una fuente, claramente la corriente que va a circular tendrá que ser la misma, dado que no hay otro camino u otra opción por donde pueda circular, ¿ya? Así que tendría que ser exactamente la misma. Acá, en el caso de paralelo, tenemos, ¿cierto?, que están conectados entre, por eso es que les marqué especialmente el entre, los mismos nodos, ¿ya? Eso es importante. Si yo, por ejemplo, tuviera otro elemento, miren lo que tengo acá, o lo que voy a dibujar acá en realidad, todavía no aparece. Ahí. Imagínense que tenemos esto, ahí y ahí. Yo, por ejemplo, les podría dar un nombre acá. A R1, R2 y R3. R1 y R2, ¿estarían en paralelo? Hasta capacitores en física 3. Muy bien, Renato. R1 y R2 estarían en paralelo, según lo que nosotros vimos. Fíjense que si yo quisiera nombrar acá algunos nodos, le podría poner, por ejemplo, voy a poner un color diferente para que se vea mejor. Por ejemplo, a él le vamos a llamar A él le vamos a llamar B y a él C, ¿cierto? Se ve que en realidad R1 y R2 comparten un nodo, ¿cierto? Comparten al nodo C. Están conectados, por ejemplo, ambos a él. Sin embargo, R1 está conectado a A y R2 está conectado a B. Por tanto, no estarían exactamente entre los mismos nodos, ¿ya? Así que, en este caso, ¿cómo estarían? ¿Estarían o no en paralelo? Pueden escribir en el chat.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Según lo que estoy comentando acá. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a revisarlo en este primer ejemplo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos, ¿cierto?, que estos elementos, R1 y R2, en nuestro ejemplo que está acá, ¿cierto?, en color rojo, ¿ya?, están conectados entre los siguientes nodos. Este nodo, por ejemplo, yo le podría llamar A, y este le podría llamar B. Alguien aquí podría decir, pero en realidad no están entre los mismos nodos, porque aquí tengo otros nodos, ¿cierto? Y uno podría decir, ah, pero entonces no son los mismos. Pero lo que sucede es que como no existe ningún elemento entre medio, y estamos trabajando en circuitos concentrados, ¿cierto? No hay nada acá entre medio, yo puedo asumir que todo lo que tengo acá, miren lo que voy a hacer. Todo esto, que está como en amarillo o algo así, es un nodo. O está, por decirlo así, al mismo nivel de tensión. Y además podría asumir que todo lo que está acá, en este color medio indefinido, pero que parece medio celeste, sería otro nodo. ¿Ya? Así que A sería todo lo que está en amarillo, B todo lo que está en B. Así que ahí ustedes podrían ver de forma bien explícita que en realidad lo que está acá es lo mismo que yo lo dibujara así. O sea, yo los podría dibujar de la siguiente manera y sería exactamente lo mismo. Como que ahí se ve más claro, ¿no? A, B, ¿cierto? Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro punto de conexión, pero en realidad sería lo mismo, ¿sí? Así que tendríamos entonces que R1 y R2 estarían efectivamente conectados entre los mismos nodos, a pesar que uno como que en un principio podría decir, no, oye, pero en realidad acá hay otros nodos, ¿cierto? Pero no, en realidad, como no hay nada entre medio, no hay ningún elemento, todo eso que está del mismo color es un solo punto, ¿ya? Un solo nodo. ¿Se entiende eso ahora? Recuerden que en realidad cuando nosotros estamos trabajando, yo podría tomar este resistor de acá, miren este resistor, y moverlo, lo podría dibujar donde yo quisiera y dejar la línea, por ejemplo, por acá, obviamente eliminando lo que ya tengo dibujado, ¿cierto? Lo importante son las conexiones, no el cómo se ve. ¿Ya? El circuito yo lo puedo dibujar como yo quiera. ¿Ya? Sin embargo, las conexiones son las relevantes. De esa forma, si nosotros lo vemos en este otro ejemplo, nos fijamos que no se cumpliría la condición de que estén conectados entre los mismos nodos. O sea, comparten solamente uno. El R1 y el R2 me refiero. ¿Ya? El R1 está conectado entre A y C, y el R2 está conectado entre B y C. ¿Cuál es la diferencia y la clave aquí? Este elemento. Él cambió todo. ¿Ya? Hizo que inmediatamente este nodo fuera diferente a ese. Si yo quisiera nuevamente darle un color, por ejemplo, a todo lo que está en el mismo nodo, por ejemplo, pondría acá este nodo C, de ese color que, como les digo, no me cuesta definir. Este que es naranjo, algo así. Lo vamos a poner acá. Todo lo que está en naranjo es parte del mismo nodo, ¿cierto? Y todo lo que va a estar en verde, no, eso es calipso, verde. Lo que está en verde está en ese mismo nodo. ¿Se fijan? Así que tendríamos tres nodos diferentes, veríamos que ningún elemento está en paralelo. Vamos a poner acá. R1 y R2 no están en paralelo. La vamos a poner con grande. No están en paralelo. En paralelo. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿ven ustedes alguna otra conexión en este circuito? O sea, algo, ya si no hay, por ejemplo, un paralelo, ¿hay un serie por ahí? Si lo ven, lo pueden escribir. Claudio me dice que R2 y R3. ¿Sí? De hecho, estarían en serie. ¿Cómo lo podría saber yo? ¿Cierto? Bueno, además de ver que en realidad forman parte de un mismo camino, yo podría pensar así, ah, ya, mira, voy a poner una fuente ficticia que estoy poniendo solamente para verificar esto. ¿Qué corrientes circularían por el circuito? Bueno, circularía una corriente por acá, una corriente de entrada, por decirlo así. Tendría una corriente por esta rama, ¿cierto? Es una bifurcación, así que habría una corriente diferente. Y luego habría una corriente que circula por acá. Claramente, como no hay otra posibilidad para circular por esta rama, ¿cierto? La corriente que circula por ambos es la misma. Así que diría, ah, mira, están en serie. ¿Ya? Esa es otra forma de verlo, si es que se le hace un poco más simple desde ese punto de vista, porque estos problemas, o estos circuitos en realidad, todavía no son tan complejos, no tienen como unas formas medio extrañas, ¿cierto? Después, incluso en la guía hay algunos que son medio extraños, ¿sí? En el dibujo me refiero, ¿ya? ¿Dudas hasta acá?
Cualquier duda me escriben, ¿ya? Creo que tengo por acá la pregunta lista, así que vamos a mandar la pregunta lista. Ahí se fue la pregunta. Mientras tanto yo escribo acá un ejemplo, ¿ya? Porque ahora le vamos a dar uso a esto, ¿ya? No, la idea no es solamente escribir y que yo trate de practicar mi caligrafía aquí. Aunque en las mañanas como que me cuesta más escribir. Debe ser porque tengo la mano como media fría, no sé. No quiero decir que tenga mejor letra en el día, pero pero me resulta más fácil. Sería mucho decir. Ya. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de la guía, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a buscar la guía de ejercicios. No sé si está publicada ahora en el aula. Vamos a chequear si está en el aula. Si no, igual la tengo. Vamos a ver por acá. Unidad 1. Supongo que la unidad 1 debe estar. Si está, ven, sí. Ahí sí. Y aquí tenemos algunos. Vamos a resolver algunos de estos problemas. Hagamos el primero, ya que estamos en eso. Ups, se me fue el ejercicio. Estaba guardado ahí. Ya, se fijan que hay algunas conexiones como que parecían medio extrañas, ¿sí? Pero lo vamos a chequear ahora. Vamos a hacer el primero. Bueno, en realidad podemos hacer todo ya. Hagamos algunos de estos. Yo sé cuál es el que genera siempre dudas, así que ese también lo vamos a hacer, miren. Vamos a hacer este de acá. El último que se ve ahora en la pantalla. Vamos a tomar este primero y nos lo vamos a traer acá a nuestra pizarra. Aquí. Ahí. Para que no se pixele tanto. De hecho, debería crear esa guía en LaTeX. LaTeX, por si acaso, no sé si ustedes lo conocen, pero es como otro procesador de texto que generalmente usamos, que crea casi todo de forma vectorial. Entonces, yo puedo maximizar un documento y no se va a ver pequeño. ¿Sí? O sea, no se va a ver pixelado como en este caso. Ya. Entonces, en base a eso, podemos nosotros resolver. Se pide calcular la R equivalente, obviamente. ¿Ya? En el circuito siguiente, obtener la R equivalente. En el siguiente circuito, calcule R equivalente. R equivalente. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a tener que reconocer, ¿cierto?, las conexiones que tenemos. Y quiero que nos empecemos a fijar en eso. Ahora, ¿ustedes ven algún elemento que, por ejemplo, que esté en serie con otro? Los pueden llamar por el valor, si así lo quieren. Muy importante, recuerden que tienen que formar parte del mismo camino, ¿cierto? Y no debería haber una bifurcación. Ya, ustedes me dicen que esto es de acá, ¿cierto? Me dicen que esto es de 2. ¿Sí? Tiende a verse mejor. Y si yo les pregunto, por ejemplo, por él y él, ¿ellos dos estarían en serie? ¿Qué creen ustedes? Porque aquí yo podría decir, pero mira, como que parecen formar parte del mismo camino, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia, ¿cierto? Esa línea, ¿sí? Entonces, una buena forma de pensarlo es como que, mira, imaginémonos que puse una fuente, ¿ya? Por acá yo digo, mira, va a circular una corriente, cualquiera, ¿cierto? Por acá va a circular otra, y por acá va a circular otra. Entonces yo digo, pero por ellos dos, ¿cierto? Circularía la misma corriente, y bueno, y de hecho se ve que forma parte del mismo camino. Ellos dos parecen estar formando parte del mismo camino, o sea, sin embargo, la corriente que va a circular por este resistor y la que va a circular por acá, no necesariamente tendría que ser la misma, ¿cierto? Y así que no estarían, de hecho, en serie. Y además otro punto bien clave es el hecho de que aquí hay una bifurcación. Como existe una bifurcación, ya inmediatamente ya no estarían en serie. Si esto no existiera, ahí sí. ¿Ya? Así que vamos a partir agrupándolos, ¿ya? Si que a alguien le queda alguna duda respecto a lo que acabo de comentar, siempre me lo puede decir, ¿ya? Y lo puede escribir ahí y yo lo voy a resolver. Idealmente, ¿cierto? Ya, vamos ahora a calcular este resistor, ¿cierto? Recuerden que... y disculpen, me faltó algo, algo en lo anterior, ¿ya? Me estaba adelantando un poquito. ¿Qué nos faltó? Nos faltó escribir cómo agrupábamos, a pesar que yo sé que muchos de ustedes, ya, yo diría la mayoría, si no todos, ya lo han visto antes, pero igual deberíamos nosotros revisarlo, ¿cierto? El que vamos a tener acá, me dicen ustedes, de 6 y 2 están en paralelo. Ya. Este RA, lo que nos va a quedar acá al medio, que yo, por ejemplo, envolví en amarillo, sí va a estar en paralelo con la de 6. ¿Ya? Pero déjenme anotar las ecuaciones que estábamos adelantando ahí. De hecho, me estaba adelantando yo.
¿Qué color le puse? Le puse azul al otro, así que esto va a ser en rojo. Vamos a dejar en pausa el ejercicio y vamos a escribir cómo calculamos, ¿cierto?, el paralelo. Para agrupar, ¿cierto? Me disculpan ahí. Eso pasa porque no me terminé de tomar el café todavía. Resistores en paralelo. Y aplicamos la siguiente expresión. Y vamos a escribir la expresión general y vamos a escribir también una expresión, yo diría, particular para el caso de dos resistores. La siguiente expresión. ¿Cómo va a ser? Va a ser simplemente R equivalente igual a, en este caso, 1 sobre la suma de los recíprocos. Vamos a poner acá J igual 1, le vamos a poner hasta M, le vamos a poner 1 sobre, y aquí vamos a tener los R sub J. Ya, es como media extraña, pero en realidad es la suma, ¿cierto?, de los recíprocos de los resistores que tenemos nosotros. ¿Ya? De hecho, es el recíproco de ellos. ¿Cómo estaría el circuito? Sería un circuito, por ejemplo, de la siguiente manera. Así. Vamos a tener acá un resistor, nuevamente un R1, ¿cierto? R1, aquí vamos a tener un montón de resistores en teoría, ¿cierto? Este es el caso general. Aquí vamos a tener al RJ ahí sí. Y hasta que finalmente vamos a tener al R sub M, ya que sería el último elemento de nuestro circuito. Ahí, R sub M. Y esto que estaríamos calculando sería la R equivalente, ¿ya? Esto claramente es la expresión general. Nosotros en realidad, en el curso, más que nada usamos una versión particular de esta expresión, que sería para dos resistores. En realidad es bien, bien práctico. Ya, vamos a bajar un poquito más esto y vamos a escribir la versión del caso particular para dos resistores. ¿Ya? Caso particular. Particular para dos resistores, ¿cierto? Si tenemos dos resistores en paralelo, dos resistores en paralelo, podemos usar la siguiente versión simplificada, ¿cierto? O en realidad esta expresión. Podemos calcular la R equivalente, su equivalente, de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser R equivalente igual al producto sobre la suma de los resistores. Así de simple, ¿cierto? Probablemente ustedes ya lo hayan visto. Pero vamos a aprovechar de comprobar en realidad de dónde viene esto, ¿cierto? Estoy hablando acá de un circuito simple donde tenemos únicamente dos resistores. Tenemos al R1, que está acá, y tenemos al R2. ¿Ya? Y nosotros estaríamos calculando la resistencia equivalente. ¿Ya? ¿De dónde viene? Ahora lo comprobamos. Lo vamos a comprobar en verde. Comprobación. Comprobación. Fíjense que si es que yo tuviera el caso general, que está definido ahí, pero únicamente para dos resistores, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que R equivalente sería igual a 1 sobre 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2. Y se acabaría, ¿cierto? Sería todo lo que tendríamos que hacer. De esta forma, si yo opero estos números que tengo acá, o en realidad estas dos expresiones, ¿cierto? Nos quedaría entonces que sería R1 más R2 dividido en R1, R2. ¿Sí? Simplemente operé las fracciones que tenemos ahí. En definitiva, nos va a quedar que R equivalente va a ser igual a, y esto va a quedar invertido, ¿cierto? R1, R2, R1 más R2. ¿Sí? Nos queda tal cual. Como pueden ver, es simplemente una versión más de la versión general, pero en este caso únicamente para dos resistores. ¿Ya? Y vamos a lanzar esto por acá. Ahora para aclarar, y ahí ahora sí podemos resolver nuestro circuito, que yo me estaba adelantando un poco.
¿Ya? Recuerden, cualquier duda ustedes me van comentando, ¿ya? Yo esto obviamente lo estoy viendo quizá un poquito más rápido porque asumo que ustedes ya lo han visto, quizás han hecho algunos cálculos con este tipo de circuitos, pero si hubieran dudas, simplemente me dicen ya. Ya. Entonces, ahora, en el siguiente ejemplo, ¿cierto? Nos piden calcular la R equivalente vista a través de estos terminales. Eso es bastante importante porque sería diferente si me preguntaran, por ejemplo, calcule la resistencia vista a través de, por ejemplo, estos terminales. No tendría por qué darme lo mismo. Me podría dar un valor diferente. Nosotros, a medida que vayamos haciendo más ejercicio, ¿cierto? Vamos a ver casos de ese estilo. Tenemos entonces estos dos elementos que dejé envueltos, ¿cierto?, en amarillo, estarían en serie, según lo que hemos estado revisando todos. ¿Ya? Así que los vamos a sumar simplemente. Eso es lo que nos decía arriba, ¿cierto?, nuestra expresión, que está por acá, ¿cierto? Sería simplemente la suma. Lo sumamos, así que nos va a dar 4, en este caso 4 ohm. Vamos a dejarlo expresado acá. 2 más 2. Esto está en ohm por si acaso. 4 ohm. Después nuestro circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Y esto es algo que yo recomiendo bastante, al menos para cuando estén ustedes recién así practicando, resolviendo problemas, que dibujen, les recomiendo, el circuito simplificado. Que va a ser el mismo circuito, ¿cierto? Pero ahora nosotros vamos a reemplazar este elemento. Vamos a poner ahí, ¿cierto? Ahí nos quedó el resistor de A4. Teníamos los otros resistores de 4 por acá, 8 por acá, ¿cierto? Estamos buscando la R equivalente. Y aquí tenemos ese resistor de 6. ¿Por qué recomiendo hacer esto? Al menos en un comienzo, porque así es más fácil ver todo, se nos hace mucho más simple y es menos probable que nosotros podamos cometer algún error. Eso por si acaso estaba en serie, ¿cierto? Le vamos a poner acá que estaba en serie, para que nos quede todo registrado. Luego, ustedes me decían que estos dos resistores, él y él, estarían en paralelo, o al menos así me comentaban, ¿cierto? Y podríamos identificar claramente que lo están, porque fíjense que están ambos conectados entre los mismos nodos, exactamente los mismos nodos. Recuerden que todo lo que está acá, que yo les marcaba, ¿cierto? Lo vamos a marcar con verde ahora. Todo eso es parte de un nodo. Y todo lo que está acá abajo, esto de acá, ¿cierto? Estaría formando parte del mismo nodo. Así que en definitiva están en paralelo. ¿Ya? Así que los juntamos, vamos a decir que esto está en paralelo y calculamos el resistor equivalente, ¿cierto? Sería entonces, vamos a ponerle un nombre RB, por ejemplo, sería 4 por 6, el producto, ¿cierto?, sobre la suma. 4 más 6. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 24 dividido en 10, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces que sería, esto sería 24, serían 12, eso sería 5, si no me equivoco son 12 quintos, ¿ya? Y si me equivoco, bueno, pues, estamos recién ahí partiendo el día. ¿Ya? Lo vamos a dejar expresado en fracciones. ¿Ya? 24 dividido en 10, sí, me parece que está correcto, ¿ya? Si no, ustedes me dicen ahí. Y bueno, yo tengo que practicar nuevamente para aprender a sumar, a restar y esas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Vamos a dibujar nuestro circuito, pero ahora vamos a reemplazar lo que está, ¿cierto?, en rojo con nuestro resistor que obtuvimos ahí, que sería este resistor de 12 quintos, si es que estoy en lo correcto, ¿cierto? Tendríamos el resistor de A4, 4 ohm, uno de 8, y seguimos calculando acá nuestra resistencia equivalente, ¿cierto? Este circuito, recuerden que sería equivalente al que tenemos arriba. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué más nos falta? ¿Hay alguna otra forma en que podemos agrupar? Tenemos, no sé, algún paralelo, serie que ustedes vean por ahí. Yo dibujo acá mi figura. Serie, ¿sí? Si se fijan bien, en realidad todos los elementos que quedaron, este resistor, ese resistor y ese resistor estarían en serie, efectivamente, porque forman parte de un mismo camino, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, todavía tengo la duda, yo podría pensar en la fuente, que les digo, esa fuente imaginaria que nos ayuda. Ya, le pongo una fuente y por acá, ¿qué circula? Una sola corriente. Si eso se cumple, estamos súper bien. ¿Ya? Así que efectivamente estarían en serie. Estaba tratando de elegir el color, pero como que no me convencía el verde, pero bueno, dejemos algo.
Esto estaría en serie, ¿cierto? Serie, y le vamos a poner el nombre final que tiene ya. Le vamos a poner R equivalente, porque ya en definitiva no habría que hacer más operaciones acá. Y vamos entonces a sumar todos los valores. 4 más 12 dividido en 5, ¿cierto? Más 8, y hace 12 quintos, sí, estaría bien. Ohm. En definitiva, ¿cuánto nos da? R equivalente, vamos a calcular. Sería, si no me equivoco, 20 dividido en 5, ¿cierto? El 4, más 12 quintos, más 40 quintos. ¿Sí? Ahí sí, 4, 8, sí, me parece que está bien. ¿Ya? Así que, ¿cuánto nos daría? Nos daría 20, nos daría 60 quintos, más 12, 72. Muy bien. Así que estamos en lo correcto. Por algún motivo no me acuerdo de este valor, quizás. Pero vamos a chequearlo. Si es que hubiéramos cometido algún error, lo podemos corregir. Ya. Y tendríamos calculado el valor de nuestra resistencia equivalente. ¿Se fijan que la dinámica es esa? Es simplemente ir agrupando los elementos, reconociendo, por ejemplo, sus conexiones o sus conexiones en serie, paralelo, para así que nosotros podamos entonces obtener el resistor equivalente, ¿cierto? El que representa el circuito. De esta forma, todo lo que nosotros teníamos arriba, ¿cierto? Que era este circuito que está acá, ¿cierto? Nuestro circuito con 1, 2, 3, 4, 5 elementos se podría representar, y para cualquier otro circuito que estuviera conectado a él, sería exactamente lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. Que un solo resistor de un valor que nos dio a nosotros 72 quintos, ¿cierto? Y que vamos a chequear, que como le digo, por algún motivo no me acuerdo mucho el valor. ¿Y cuánto sería esto aproximadamente? Vamos a chequearlo. Vamos a usar una calculadora que nosotros vamos a ir trabajando en el curso. Le voy a dejar el tutorial también, porque estaba en el aula, pero no lo he dejado visible aún más, pero lo vamos a dejar. 72 dividido en 5, le voy a poner acá para que me muestre el 14,4. De hecho, sí. No, ya, si lo quisiéramos conocer aproximadamente. Ya, lancemos de nuevo la encuesta. Mientras ustedes responden, yo voy a buscar acá las soluciones y vamos a ver si estamos en lo correcto. Yo la verdad es que no me acuerdo de ese valor, pero por algún motivo me da como que fuera diferente, pero vamos a chequear. Ah, sí, estamos bien. Lo que pasa es que a mí por lo general se me queda en la mente algunos otros valores. Por ejemplo, de ese me acuerdo siempre. 72 quintos, estamos en lo correcto. Ya. Y, muy bien, muy bien. Sí, quienes pusieron más o menos, ¿qué duda tienen? Por favor, escríbanme en el chat para poder ayudarlos con eso. Y bueno, en realidad hay varios de estos circuitos que nosotros podemos desarrollar. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, para el caso de este problema 2, tenemos elementos que yo puedo identificar que están en paralelo, ¿cierto? Después serie, paralelo, ¿ya? Y así voy a ir agrupando. Mientras tanto, vamos a chequear uno. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a hacer el que sigue. Lo vamos a hacer. Voy a ir quizá un poquito más rápido. Y después nos vamos a ir a este último, el que aparece acá abajo. Porque yo sé que este genera dudas siempre, ¿ya? Total. Si es que estamos haciendo un ejercicio... ya tenemos ese, ¿cierto? Ese sería el de la guía. Le vamos a poner el nombre, ¿ya? Sería... vamos a ponerle 1A. ¿Ya? Guía. Por si acaso que lo revisa después para que sepa que es precisamente ese. Y en realidad quizá le diría poner 1 simplemente. 1 guía, y ahí le voy poniendo A, B, C para que ustedes se ubiquen. Porque creo que así también le puse en las soluciones. Va a ser 1 guía. Ahí le pongo A. Y aquí el de abajo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner B. B por acá. Ahí sí. Y yo lo recorté, ¿cierto? Sí, lo tengo ahí. Vamos a ponerlo por acá. Lo mismo, ¿cierto? Este de por acá. Vamos a borrar eso. Ya. Recuerden que si tienen cualquier duda, ustedes me avisan, ¿ya? Ahí. Tenemos nuestro circuito.
Así que nuevamente vamos a buscar reconocer alguna conexión que esté en serie, en paralelo, ¿cierto? Quiero que ustedes me digan y me escriban en el chat. ¿Cuáles de estos elementos ustedes ven que están o en serie o en paralelo? Y que sea directo, obviamente, que podamos operarlos directamente. ¿Hay alguno que esté en serie así ahora mismo que nosotros podamos agrupar? ¿Ahora mismo? ¿En serie? O sea, sin hacer nada. El de 20 y el de 5. Ya, Pablo, pero ¿estarían en serie? Porque les pregunté por serie. ¿Alguno que esté en serie que yo pueda directamente ahora agrupar? Ah, ya. Ustedes se referían a paralelo, ¿cierto? Sí. Muy bien, miren. Como le estaba comentando, y de hecho le estaba preguntando por lo mismo, no habría a priori algún elemento que esté en serie con otro que yo pueda directamente agrupar. Sin embargo, si hay algunos que están en paralelo. Los que me acaban de comentar, ¿cierto? Pablo y Vanessa, efectivamente están en paralelo. El resistor de 20 y el resistor de 5, que están por acá, ¿cierto? Están en paralelo ellos. ¿Cómo lo sé? Porque están conectados entre ese nodo y ese nodo. Así que estarían en paralelo. ¿Y qué pasa con los otros elementos? ¿Hay otros elementos que estén en paralelo que ustedes vean? ¿Habrá otros o no habrá otros? Yo les voy a dar aquí una ayuda para que así los puedan identificar. Imagínense que todo esto es un nodo, ¿cierto? Todo lo que está en ese color que parece como medio lila, no sé. Y todo lo que está acá es parte del mismo nodo. Miren el nodo gigante que tenemos ahí, ¿cierto? Tiene como un montón de líneas y todo, pero es un solo nodo. Claro, y como dice Felipe, el de 18, que lo voy a poner acá en amarillo, y el de 9 también están en paralelo. Fíjense que están conectados entre ese nodo que yo dejé en rojo, ese que está acá, y este otro nodo que está acá abajo. Lo que pasa es que esto de acá es exactamente lo mismo que si estuvieran así, porque yo podría ir desplazando esta línea para acá, para acá, para acá, hasta que eventualmente es lo mismo, ¿cierto? Así que estarían en paralelo también. ¿Les parece si los calculamos a un mismo momento? Y así vamos simplificando. Vamos a poner acá paralelo. ¿Alguien tiene dudas con respecto a ese paralelo? El paralelo me refiero al de 18 y el de 9. Nosotros estamos trabajando ahora en paralelo, ¿ven? Ya, vamos a calcular. Vamos a poner un nombre, le vamos a llamar RA. Siempre pongo el mismo nombre, pero de hecho es bien práctico. 20 por 5 dividido en 20 más 5 ohm, ¿cierto? Ah, ¿por qué están en paralelo? Lo que pasa es que, fíjense que si yo tengo, voy a como sacar una imagen de ellos así, en realidad lo voy a dibujar yo mismo. Imagínense que tengo elementos que están conectados así. Ahí los tomamos solamente a ellos, el de 18 y el de 9. Eso es lo mismo que yo tenga esto, por ejemplo. ¿O no? Por ejemplo, así. Es lo mismo, ¿no? En realidad, como no hay ningún elemento acá entre medio, yo puedo decir que esto no cambia. Y más aún, yo podría llegar finalmente a que en realidad esta conexión que tengo acá, por ejemplo, bueno, en realidad acá, es lo mismo que decir esto. Ese es 9, ese es 18, y está todo conectado entre los mismos nodos. ¿Sí? Se ve que en realidad este nodo que está acá abajo, que yo lo marqué en ese color, ¿cierto? En ese color que está por acá, es simplemente un solo nodo. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros podemos decir, ah, ya, entonces están conectados entre los mismos, ¿ya? Es un tema de que como está dibujado diferente, a veces como que cuesta verlo, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Así que ahora vamos a calcular. Arriba vamos a tener 100, abajo vamos a tener 25, así que este nos quedó bien simple, nos va a quedar simplemente 4, ¿cierto? 4 ohms. El otro resistor, el que tenemos acá de 18, vamos a ponerle RB, dije yo, 18 por 9 dividido en 18 más 9. Y vamos a aprovechar de usar nuestra calculadora acá, ya que estamos, ¿cierto? Vamos a usar nuestra calculadora, la vamos a poner acá 18, creo que la tengo en exacto, la voy a dejar en modo exacto. También les voy a dejar un video donde explico la configuración, ¿ya? De hecho, tengo todos los videos grabados, pero sí, debo solamente habilitarlo. Ah, no está bien, en automático queda en exacto. 18 por 9, dividido en la suma de ambos, ¿cierto? 18 y 9. Vamos a ver si nos da algo interesante. Ahí. Miren, nos quedó 6. Es un número que me parece bien. No es que esté discriminando los números que, no sé, que son racionales, ¿cierto? Pero
Es un número bien manejable, el C6. Luego nosotros podemos entonces ahora simplificar nuestro circuito un poco. Podemos redibujarlo para ver qué tal se ve todo ahora. Así que vamos a decir que nuestro circuito va a ser equivalente a lo siguiente. Voy a poner acá al A, voy a poner acá este resistor, ¿cierto? De 8, ese está tal cual, es el que está ahí, ¿cierto? Acá, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener esa línea, y fíjense que va a aparecer este resistor en amarillo, que va a ser lo que tenemos ahí, ¿cierto? Ahí, B, vamos a tener eso acá, ¿cierto? Vamos a tener otro resistor por acá, este es el de 2. Por si acaso, es muy importante que tengamos cuidado al redibujarlo, porque es un error muy común, que de repente nosotros redibujamos el circuito y cambiamos las conexiones, y si las cambiamos, obviamente nos va a cambiar todo el resultado, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Fíjense que lo único que estamos haciendo es como comprimir eso, lo apretamos y se convirtió en un solo resistor. Esto quedó tal cual, ¿cierto? Ese de 20 que va como en una especie de diagonal, también está tal cual. A él no lo hemos tocado, no le hemos hecho nada. Déjenme borrar esa línea que... Ahí sí. A él no le hemos hecho nada, ¿cierto? Al de 20 que está acá. Al de 1 tampoco, que me quedó como medio corrido, pero lo vamos a dejar ahí. Ahí. Nos quedó ese de 1. Y arriba, eso que está ahí, se convirtió en un solo resistor, ¿cierto? Como que se fusionaron, así que quedó acá ahora en rojo acá. En rojo. Vamos a dibujar mejor. Y con un valor de 4, ¿cierto? 4 ohm, el amarillo que dibujamos quedó con 6. Y ahí nos queda más simple, ¿cierto? Ahora, una vez que tenemos eso, recuerden, dibujándolo con cuidado, para no cambiar nada, identificamos. ¿Hay algo que esté en paralelo, en serie, que podamos juntar ahora ya? ¿Algunos elementos que estén así? Y Felipe dice que 2, 20 y 1. 2, 20 y 1. Ya, miren. En principio, ¿qué sucede? Con el 2, 20 y 1 tenemos una conexión diferente. Fíjense bien que, por ejemplo, estos, el de 2, el de 20 y el de 1, comparten un nodo, ¿cierto? Comparten ese nodo. Sin embargo, este nodo acá es diferente a este, ¿ya? Así que, por ejemplo, el de 2 y el de 20 no estarían en paralelo. Y además, ese nodo tampoco es el mismo, ¿cierto? Por lo mismo podríamos decir que en realidad no estarían en paralelo, ¿ya? Compartían solo uno. Y me dicen por ahí que está en serie el de 4 y el de 1, y efectivamente están en serie. ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, porque forman parte del mismo camino, ¿cierto? El camino que tenemos ahí. Si yo le pusiera una fuente, lo que les comentaba a ustedes, ¿cierto? Por acá circularía la misma corriente. ¿Ya? Así que podríamos juntarlos a ellos. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a juntarlo, vamos a poner bien la línea así. Ya, y esto va a estar en serie como estábamos diciendo, ¿cierto? Serie, vamos a obtenerlo, le vamos a poner el nombre RC. Va a ser 4 más 1. 4 más 1. Y nos va a dar el siguiente valor. Ahí lo estoy poniendo en verde ahora. Ahí sí. Va a ser 5 simplemente, ¿cierto? La suma. 5 ohm. Luego nosotros podíamos tomar el mismo circuito. De hecho, lo vamos a tomar el mismo circuito. Y vamos a simplificarlo. Claramente, a medida que nosotros vayamos avanzando, después quizás se nos va a hacer trivial la agrupación. Pero por ahora, como estamos recién practicando, vamos a dibujar todos los pasos. Después uno va y los junta todos si quiere y lo hace casi de una sola vez, pero para que no vamos a apurar ahora, ¿cierto? Ya, y este es de 20, le voy a poner el valor bien escrito, ¿sí? Fíjense que no hemos cambiado nada más, ¿cierto? Solamente vamos a hacer que se junten esos dos resistores y que van a quedar acá, por ejemplo. Ahí. Ahí, y este resistor ahora tiene un valor de 5, ¿cierto? El que calculamos recién. Y ahora nos fijamos en lo mismo que hicimos antes. Fíjense bien en estos nodos. Este nodo acá es un nodo, ¿cierto? Y además tenemos otro nodo por acá. Este color de acá, verde. Me dice Javiera, si no estuviera el de 6, el de 20 y el de 2 estarían en paralelo. Ya, si que fuera solamente una línea, sí, se podría decir que sí. ¿Sí? O sea, si es que esto fuera, supongamos, si es que esto fuera así, sí. Sería el mismo punto, así que estarían en paralelo. Así que no está fuera de lugar. Sí. Quería ponerle esto de acá, ahí sí. Se fija que en realidad vamos a fijarnos ahora que este resistor de 5 y este de 20 estarían conectados entre los mismos nodos. Pero quizás sí les resulta más difícil de ver. Miren lo que yo voy a hacer.
solamente para efectos de que se haga más fácil de ver, porque lo que tenemos que tratar de hacer nosotros siempre es simplificarnos el trabajo, hacerlo más fácil para nosotros mismos. Sería como medio extraño si lo hiciéramos al revés, ¿no? Aunque muchas veces es lo que uno hace, pero aquí estamos viendo cómo simplificar el trabajo de lo que nosotros vamos a estar realizando. Miren lo que voy a hacer. Tengo ese de 6, ese está tal cual, el de 8 también, no le cambié nada, pero miren lo que yo voy a hacer. Voy a dibujar así, este resistor de 2 tampoco lo hemos tocado, sigue tal cual, y yo voy a mover este resistor de 20, lo voy a poner así, de 20, y este resistor de 5. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿es válido lo que acabo de hacer? Cambié las conexiones, quizá, no sé, cambiamos algo que no, y lo escribimos de una forma que no corresponde. Fíjense que lo único que hicimos fue mover esta línea. Bueno, en realidad, esta línea de acá. Esta es como que yo lo hubiera tomado y lo hubiera desplazado, lo hubiera puesto acá, 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 hasta que finalmente quedó en realidad en vertical. Y sigue estando conectado al mismo nodo, ¿cierto? Y lo mismo hicimos con esta línea de acá. La fuimos moviendo, moviendo, moviendo hasta que quedó en vertical. Pero sigue estando conectada a ese nodo que tenemos pintado en verde. ¿Sí? O sea, no cambió la conexión. Y con este resistor lo único que hicimos fue moverlo, lo desplazamos a esta línea hasta que lo pusimos ahí, ¿cierto? Pero él sigue estando conectado y esto es muy importante. Quiero que se fijen en eso. El resistor de 5 está conectado al de 8, está conectado al de 6 y está conectado al de 20, ¿cierto? Por el extremo superior. Eso sigue estando conectado. En realidad vamos a comprobar si es que está o no. Vamos a ver. El de 5 está conectado al de 20, está lista esa conexión. Está conectado al de 6, está lista esa, ¿cierto? Y está conectado al de 8, sin ningún elemento entre medio. ¿Ya? Así que efectivamente esa primera parte está bien. Después acá abajo, ¿cierto? Debería conectarse al de 20 y debería conectarse al de 2, y a ninguno más, ¿cierto? Está el de 5, está conectado al de 20 y al de 2, a ninguno más. Así que sus conexiones se mantuvieron inalteradas. ¿Ya? No hubo cambio, a pesar de que lo rotamos, como que lo desplazamos a través de la línea, levantamos un poco de la otra línea, ¿se fijan? Tienen que pensar que un circuito yo lo puedo mover todo lo que yo quiera, los elementos. Siempre que mantenga las conexiones, que las uniones entre elementos se mantengan inalteradas. ¿Estamos de acuerdo en que es lo mismo? Déjenme chequear por acá. Bueno, vamos a lanzar la misma ya. Debería tener una especialmente hecha que diga así. ¿Está de acuerdo con que ambos circuitos son equivalentes? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? ¿Se fijan que ahora es mucho más fácil de ver? En comparación, por ejemplo, a lo que tenemos a la izquierda, que es como que medio extraña su forma, pero es lo mismo. Porque las conexiones son las mismas. Eso es lo más importante de un circuito eléctrico. Que los elementos estén conectados a los mismos puntos que estaban conectados antes. ¿Ya? Así que ustedes me dicen de que sería lo mismo, así que podemos agrupar. Ahora se ve más directo, ¿cierto? Porque yo puedo decir, ah, pero mira, acá este nodo y este nodo son el mismo. ¿Cómo estarían ellos? Estarían en, ya escribí la primera parte de la letra, paralelo, ¿cierto? Estarían en paralelo, efectivamente, estarían en paralelo porque vemos que están conectados entre los mismos nodos. Lo cual también se veía en el caso anterior, ¿cierto? Porque yo les pinté acá en verde esto de acá y esto en lila, ¿cierto? Y era el mismo nodo. O sea, estaba entre los mismos nodos, por decirlo así. Así que calculamos. Y ya tenemos calculado eso incluso. Lo calculamos arriba, ¿cierto? Nos daba 4. O sea, me refiero al el paralelo de 20 y 5, ¿cierto? Y ya que estamos en eso, le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Le vamos a poner RD. Y copiamos y pegamos. Le ponemos RD. Ustedes no han visto nada. Ahí, ¿cierto? Y tenemos listo nuestro resistor. Y podemos volver a obtener otro equivalente, ¿cierto? Podemos decir ahora que nuestro resistor, de hecho, nuestro circuito, quiero decir, que está acá, lo vamos a simplificar, lo vamos a copiar por acá. ¿Ven? Las pizarras deberían ser así, ¿o no? Deberíamos tener pizarras así eventualmente en las clases presenciales. De hecho, hay pizarras así, pero no sé si están disponibles así para cualquier sala. Creo que solamente en algunas bien puntuales. Ahí. Tenemos listo entonces nuestro elemento. Fíjense que todo esto de acá es como que se va a comprimir en un resistor,
quiero que usen la imaginación para eso, ¿ya? Eso nos ayuda bastante. Imaginar los elementos, cómo se van fusionando y se van uniendo. Este es de 4, ¿cierto? Le voy a poner 5. 4 ohm. Ya, una vez con eso claro, ¿hay algún elemento que esté en serie o paralelo así directo que podamos nosotros unir? Claro, ¿sí? ¿Se fijan que cuando hicimos el redibujo de nuestro circuito, como que se empezó a ver súper claro cada conexión? Y entonces esa es la idea, ese es el objetivo. Ustedes busquen siempre simplificarse el trabajo. No quiere decir que van a trabajar menos, sino que trabajar mejor. Le vamos a poner otro nombre también, RE. Esto va a ser, ¿cierto?, la suma directamente, porque están en serie, así que lo sumamos directamente sin preocuparnos más allá de eso. Lo sumamos y nos va a dar el siguiente valor. Nos va a dar simplemente 6, ¿cierto? 6 ohm. Eso nosotros podríamos seguir y seguir y seguir. Y yo lo voy a hacer cada paso todavía. ¿Ya? Después ya en otros problemas ahí nos podemos saltar, si ustedes lo quieren. Si lo encuentran muy repetitivo, pero por ahora como estamos aprendiendo, reforzando, dependiendo de cómo sea el caso, lo vamos a hacer así, ¿ya? Y nos va a quedar este resistor. Ahí. Y aquí se van a dar cuenta de algo que sucede cuando tenemos estos elementos como van a quedar ahora, miren. Aquí tenía el A, que tenía el B, ¿cierto? A, B. Y ya estamos casi listos, ¿cierto? Porque tenemos un último, casi diríamos las últimas agrupaciones. Vemos que en realidad tenemos estos resistores, ¿cierto? Claramente se puede ver ahora que están en paralelo, porque el dibujo lo hace mucho más simple a como podría haber estado. Están en paralelo, y quiero que ustedes vean lo que va a dar. Vamos a poner un nombre nuevo, RF. RF va a ser 6 por 6 dividido en 6 más 6. ¿Cuánto da eso? 6 por 6, 36, ¿cierto? Dividido en 12 va a dar 3. Y esto por si acaso se va a dar siempre que tengamos nosotros dos elementos que tengan el mismo valor y estén en paralelo. Siempre me va a dar la mitad. ¿Ya? Lo voy a marcar acá para que también ustedes lo tengan presente. ¿Ya? Vamos a ponerlo en rojo. Ya. Si dos elementos iguales o dos resistores del mismo valor. Resistores del mismo valor están en paralelo. Su equivalente es igual a la mitad del valor de cada uno. O su resistencia equivalente es igual a la mitad de uno de ellos. Del mismo valor. Están en paralelo. Su equivalente es igual a la mitad. ¿Saben qué? Es más simple si lo hago así. Más simple si lo hago así, miren. Mismo valor. Y le vamos a poner aquí entre paréntesis R. Es igual a R medio. Y ahí me ahorro el buscar la frase precisa. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Y nos queda para que nos quede dentro de la página. Le voy a poner importante. ¿Y cómo nos daría entonces finalmente el resultado? ¿Cuál sería el número? Ya que tenemos al 3 ahí, ¿cierto? Va a ser A. De hecho lo voy a copiar directamente. Copiamos. Reemplazamos nuestro nuevo resistor ahora de 3. Y ya el resultado final, ¿cierto? Nos queda como súper directo. Así como que mucho más ya no hay que hacer. Veríamos que en definitiva, ¿cierto? Todo esto de acá va a ser igual a 3 ohm. ¿Cómo queda conectado? Finalmente. ¿O cómo estarían conectados estos elementos? Estarían en paralelo, en serie. Ahí, este sería el R equivalente, ¿cierto? Y por último, claramente, estarían en serie, ¿cierto? Formarían parte del mismo camino. Serie. Así que sería el valor de la R equivalente 8 más 3. 8 más 3 ohm. Lo que nos va a dar en definitiva que va a ser un valor de 11. Y de hecho este valor sí lo recuerdo, por algún motivo.
Ahí. ¿Sí? Y ahí nos quedaría. Quiero saber si tienen alguna duda ya, mientras yo trato de arreglar ese equivalente que me quedó como raro, como equivalente. Vamos a escribirlo bien ahora ya. Vamos a ponerle un poco más de empeño. Ahí. Equivalente. Bueno, al menos ahora se ve lo que dice. Y aquí le vamos a poner una... Ahí. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Ya? Vamos a comprobar si es que nos dio lo mismo. De hecho... Sí, estamos bien. Estamos bien. ¿Dónde dejé la guía? La guía está por acá, ¿cierto? Aquí está. Y este ejercicio, fíjense que es como pareciera medio extraño el ejercicio, ¿no? Porque la configuración que tiene, pero no debemos complicarnos con esto, ¿ya? Déjenme esperar un poquito hasta que se me cambie el color. Ahí. Ahora sí. Ya. Copiar. Y este por la hora que estamos, vamos a bajarlo un poco avanzado, ¿ya? Vamos a... Este es el D, según lo que estuve enumerando acá, ¿cierto? Lo ponemos ahí. Tan pequeño que salió. Vamos a bajarlo un poquito más grande. Por ahí se ve más que bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a adelantar? Y ustedes, si quieren, después lo pueden trabajar y el día de miércoles lo terminamos. ¿Y dónde está la clave? Acá. Generalmente lo que más confusión genera es esto. ¿Se fijan ese elemento que está como por sobre el otro? Puede parecer extraño, ¿cierto? Pero en realidad lo que sucede ahí es simplemente que nosotros podemos moverlo. Nosotros podemos decir que este circuito que está dibujado acá va a ser equivalente a lo siguiente. Imagínense que yo, virtualmente, tomo este resistor de 12, lo levanto, lo estiro y lo muevo hacia la derecha, de forma que quede conectado acá, miren. Ahí. O incluso lo podría conectar si quisiera. Ya, eso está bien, ¿cierto? Ahí lo podría conectar acá si quisiera, ¿cierto? Porque este nodo de acá abajo es lo mismo. Fíjense que todo esto que está acá, si lo ponemos en verde, eso que está ahí, todo eso, incluso esa línea que va hacia allá en la diagonal también, que no la voy a terminar de marcar porque si no se va a confundir, ¿cierto? Todo eso está conectado a lo mismo. ¿Ya? Por eso es que puede parecer medio extraño. Pero nosotros podemos simplificar el circuito si hacemos eso. Miren lo que voy a dibujar acá yo. Y con esto, por hoy día vamos a cerrar, pero vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a tener B. Voy a tratar de dibujarlo tal cual, ¿ya? Con la sola excepción del resistor de 12 que está por sobre los demás. Los demás lo voy a dejar donde están. C, ¿cierto? Acá hay un resistor de 3. Resistor de 3, que me quedó medio serpenteante, pero ahí. Resistor de 3. Tenemos el resistor de 6. Ese no lo vamos a tocar. Nos queda hasta ahí, ¿cierto? Tenemos el resistor de 1 acá arriba, 1 ohm. Este es el nodo D, según lo que dice nuestro circuito. Y acá vemos que se juntan, ¿cierto? El de 6 con el de 4. El de 6 con el de 4, ahora sí. Ahí. Ahí se juntan, ¿cierto? 4 ohm. Y tenemos esta línea acá, que está unida. Fíjense que no he dibujado el de 12, ¿cierto? Todavía lo estamos omitiendo. Acá puedo ver también que hay un resistor de 1 ohm con otro de 5 y que de hecho están en serie, ¿cierto? Entre ellos, lo que estoy dibujando justamente ahora. Tendríamos por acá, ahí, ese resistor de 5, ¿cierto? Que lo podría juntar casi directo con el de 1, pero... Aquí quiero llegar yo. Quiero llegar a que ese resistor que está ahí, yo lo podría dibujar sin ningún inconveniente acá. Miren, miren dónde lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar por acá. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora lo podríamos conectar donde nosotros quisiéramos. Cualquiera de estos nodos nos sirve. Nos sirve conectarlo acá, conectarlo acá, conectarlo acá. Donde nosotros queramos, donde se nos haga más simple. A mí personalmente se me hace más simple acá quizá, miren, ahí. ¿Por qué? Porque si lo conecto ahí, ¿después qué hago?
junto, por ejemplo, estos dos resistores, calculo su serie, después me va a quedar ¿cómo? Me va a quedar en paralelo con él, ¿cierto? Lo que haya calculado. Y después va a quedar, de hecho, en paralelo con el de 4, y en realidad vamos a ir agrupando todo acá. Quiero que me digan si es que se ve que esto es válido o no. Si es que todavía les quedan dudas, me lo pueden comentar. Este resistor, por si acaso, sería el de 12, el que está acá al medio. ¿Ya? Pasa por encima, ¿cierto? Este es de 12. 12 ohm. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que es lo mismo? Porque aunque no crean ustedes, este problema me lo preguntan generalmente por mail o en las clases a veces, porque genera dudas, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en reconocer que si yo mantengo las conexiones de este resistor de 12, que recuerden que está conectado al nodo D en un extremo y en el otro extremo está conectado a lo que está acá, a este nodo. Y este nodo lo que pasa es que es muy grande, ¿cierto? Este nodo de acá, ahí me estoy saltando ese espacio porque ahí no está, ¿cierto? Todo eso es parte de ese nodo. Entonces yo lo podría conectar acá, acá o acá. ¿Ya? Las personas que lo entienden más o menos, fíjense en eso. Que en realidad, mientras yo mantenga las conexiones, va a estar todo bien. Y nos podríamos, ¿cierto?, centrar en ver dónde está conectado este resistor. Porque lo que me interesa es este punto de momento. Yo creo que ese de acá se ve claramente que en realidad lo mantuvimos ahí mismo, ¿cierto? Pero en el otro de repente puede generar dudas. Y fíjense lo siguiente. Este resistor que yo estoy pintando ahora, ¿cierto?, en azul de 12, ¿a qué está conectado en ese extremo? Va a estar conectado al resistor de 3. ¿Ya? Vamos a ver si es que eso sigue estando. El resistor de 12, ¿cierto? Que está acá, está conectado de alguna manera al resistor de 3, ¿cierto? ¿Sí? Está conectado porque no hay nada más entre medio. Yo podría hacer esto, podría juntar eso ahí, eliminar esa línea, ¿cierto? Y sería lo mismo. Está conectado también al nodo B, directamente, sin nada entre medio. Y efectivamente está conectado al nodo B sin nada entre medio. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Tenemos esa está lista lo que es las conexiones que tiene. Además, está conectado ¿a qué cosa? A este resistor de 6. Está conectado a él también, porque ustedes pueden ver que por acá y por acá se une. Así que, nuevamente, el resistor de 12 está conectado al de 6. No hay problema. Después vemos que también está conectado, porque está conectado a casi todo parece, al resistor de A4, ¿cierto? A través de esa línea. Y está conectado, de hecho, aquí tenemos resistor de 12, está conectado al resistor de 4. Así que se cumple también esa conexión. Lo único que nos falta porque que se cumpla para decir que este circuito, o al menos la conexión del resistor de 12 es la misma, es que esté conectado al de 5. ¿Ya? Sin nada entre medio. Y vamos a ver si existe esa conexión. Y de hecho, ustedes pueden ver que efectivamente está conectado al de 5 sin ningún elemento entre medio. Se cumpliría entonces esto. ¿Ya? Así que veríamos que en realidad el resistor de 12 estaría correctamente conectado. ¿Ya? Porque está conectado a todo de una forma quizá que puede parecer medio extraña, pero está. Si eso se cumple, el circuito es equivalente. Las personas que me pusieron recién más o menos, ahora se entiende. ¿Ya? Así que en este caso lo que haríamos nosotros sería simplemente, y esto ya para la siguiente clase, agrupamos acá, ¿cierto? Nos va a quedar un resistor, y después vamos a sacar el paralelo, por ejemplo, ese resistor que va a quedar en amarillo, con este de 12, con este de 4, porque van a estar los tres en paralelo. Después nos va a quedar, ¿cierto?, ese de ahí en serie con todo esto. Después, todo lo que va a estar en rojo va a quedar en paralelo con el de 6 y con el de 3, ¿cierto? Y en definitiva, todo lo que nos va a dar acá, esto con un adelanto, ya porque lo vamos a hacer igual en la clase siguiente, todo esto va a quedar en serie con el de 10. ¿Ya? Como les digo, un adelanto, si les parece muy extraño, no se preocupen. Porque lo vamos a terminar la clase siguiente, ¿ya? ¿Dudas de que llegamos al final de la clase? Bueno, si no hubiera más dudas, o por último las podemos resolver también el próximo miércoles, ¿ya? Así que nos vemos el miércoles, le agradezco mucho su participación de hoy día y nos veríamos entonces en 2 días. Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan una excelente semana.